Buenos días, ingeniero. Sí. Buen día, ingeniero. ¿Se escucha? Gracias, buenos días. Bueno, estoy un poco afónico, pero voy a tratar de responder lo que me pregunten. Así que adelante. Disculpe, ingeniero, yo tenía una pregunta porque estaba leyendo el documento que mandó y sí me quedó claro de por qué en máquina de combustión interna toma el aire como gas ideal, pero ¿por qué en ciclometría el vapor de agua es gas toma la teoría de que es un gas ideal? ¿Usted conoce la teoría del gas ideal? Sí que cumple la ecuación de PV igual a nRT. No, pero la teoría, algo que se llama teoría cinética de los gases. Mm, Bueno, voy a tratar de resumir el concepto de idealidad. En realidad, en estas sustancias ideales no hay interacción entre las moléculas, entonces que se mueven con una libertad plena. Entonces, como el vapor de agua presente en el aire húmedo está en muy poca cantidad, entonces las moléculas están muy separadas, se asume de que no hay interacción entre ellas. ¿Me entiendes? ingeniero. La, la otra manera de verlo es que la presión parcial del vapor de agua es muy pequeñita. No sé si me comprende lo que digo. Sí, sí, ingeniero. Entonces, eso es lo que permite hacer esta exageración, diríamos, ¿no? De que un vapor sea considerado como un gas ideal, porque esto es una situación extrema. Pero se apoya en esto que le estoy diciendo, la poca cantidad de agua en el aire, la mucha distancia entre las moléculas. Bueno, espero que la idea les sirva. Muchas gracias, ingeniero. Inge, disculpe, Sí. una consultita. En la línea de bulbo húmedo había estado leyendo que se consideran isentálpicas, pero no me quedó muy claro en sí el por qué. Es cuestión de que repase la parte del lavador de aire. ¿Recuerda el lavador de aire? ¿Eso me podría explicar, por favor, bien el lavador de aire en general? Un poquito. Es que volvemos otra vez a repetir todo. Pero algo que dibujamos así. Supongo que esto lo ha visto en el documento que les mandé. Sí, sí, sí. Bueno, pregunte a ver qué quiere saber. A partir de este dispositivo es que se demuestra que todo este proceso es
temperatura de bulbo húmedo constante, eso lo puede constatar si lee lo que está explicado en el documento. Eso en primer lugar. Y luego cuando hicimos los balances, encontramos de que la entalpía, si por acá es 1, por acá es 2, resulta ser así. Eso en base a los balances. Entonces, la línea de bulbo húmedo constante es una línea cuasi isentálpica. De todas formas, les vuelvo a recomendar que lean el documento. En el documento, perdón, en el documento yo también estaba leyendo esa parte, decía que no era exactamente, no eran iguales las líneas, pero coinciden, por lo tanto se le tomaba como si fueran isentálpicas. Por eso es lo que estamos mostrando acá. Cuando yo pongo aproximado, no estoy diciendo que es igual. ¿Lo veo o no lo veo? Sí, ya. Es cuasi, digo cuasi, significa muy próximo a ser. Todo esto está muy bien explicado en el documento que yo les mandé. Cuestión de que lo lean con mucha atención. Además lo aplicamos en clase. Pregunta. Estoy esperándolo. Ingeniero, entre el motor Otto y el motor diésel, ¿cuál es mejor, digamos, en su rendimiento? ¿Cuál trabaja mejor? Depende pues de qué es lo que compare. Cada motor. ¿Qué ventajas tiene, digamos? En primer lugar, no son iguales porque trabajan con combustibles distintos. Uno trabaja con combustible liviano, el otro con combustible pesado. Y cada uno tiene sus particularidades, pues, ¿no? Ahora, dependiendo de qué sea lo que contraste, entonces uno resulta mejor que el otro o viceversa. Normalmente se usa el motor diésel cuando no se requieren altas velocidades, sino más bien fuerza. En cambio es al revés con los motores de gasolina. Eso es lo que explica por qué, por ejemplo, los vehículos grandes usan motores diésel. En cambio, los automóviles usan motores de gasolina. ¿Cierto? ¿O no Sí, saben eso? sí, ingeniero. Bueno,
Hay muchas cosas que sin necesidad de estudiar, digamos, termodinámica, uno las puede ir razonando, pues, ¿no? En base a una observación que uno haga de qué es lo que tiene al frente de su ojo. Yo les recomendé que ustedes se interioricen un poco más mirando ese texto de motores del área espacio. No sé si se tomaron el tiempo de ni siquiera pensar en ello. Cuando uno tiene interés de saber las cosas, uno se las busca. Ingeniero, en el ciclo Sabatier tiene dos explosiones ese motor, es que lo entendí mal en la investigación que tengo acá. No, no le puedo entender bien lo que me dicen. Repítalo. En el ciclo Sabatier, una vez que nos dijo que bueno, por nuestra cuenta investiguemos los motores mixtos ¿Qué y tiene ese hay una ciclo? parte, no sé si entendí mal, pero en la gráfica dice que tiene dos explosiones, dos entradas de calor y quería ver si bueno, está bien eso o es que yo lo leí mal. Es lo que he dibujado. ¿Qué les llama la atención? En la gráfica presión, volumen, se supone Sí. que entre el proceso 2 y 3 hay una entrada de calor y en el 3 y 4 también hay otra entrada. Mi duda era, ¿tiene entonces dos explosiones ese motor o Esta parte de acá es una mezcla de Otto y diésel. ¿Lo ven? el cisne? Eso es un ciclo híbrido. No sé si a eso se refiere o qué quiere saber. Dice la persona que me preguntó sobre esto. Ah, es que en este gráfico hay dos entradas de calor. No lo escucho. No escucho bien.
Creo que está en el micrófono. Apéguese un poquito más a su micrófono. Ah, es una laptop, ingeniero, no. Creo que está, no. No logro entender lo que me dicen. Parece que tiene problemas su micrófono. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero, yo tengo una pregunta. A ver. No me quedó muy claro por qué en un ciclo con regeneración el rendimiento disminuye cuando la relación de compresión aumenta. O sea, analíticamente sí lo sé, pero la razón no me quedó clara. ¿Se refiere al ciclo Brayton? Sí, al ciclo Brighton. A ver. ¿A eso se refiere? Sí, eso. Este es con regenerador y este es sin regenerador. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Cuál es la razón de por qué disminuye el rendimiento? ¿En dónde? ¿Acá? Sí, en el que tiene regeneración. Ya, si usted usa el diagrama TS lo va a comprender mejor, pero le voy diciendo para que usted lo analice. A medida que la relación de compresión es mayor, la posibilidad de recuperación que usted tenga de la energía que se escapa con los gases que van afuera, se achica. ¿Me entiende? No sé si me entiende lo que digo. Sí, más o menos. Es decir, el rendimiento sigue siendo mayor que sin regenerador, pero cada vez mayor en menor proporción, ¿no es verdad? Eso es lo que muestran las curvas. ¿Cierto? Si llegáramos a una situación como esta, significa que no tiene sentido el regenerador porque no recupera nada. Es decir, el margen de recuperación que usted pueda tener se va achicando a medida que usted incrementa R. Creo que ya lo entendí, ingeniero. Sí, mientras más bajo sea R, todavía más frío está el aire, digamos, que entra a la cámara de combustión y entonces usted tiene mucha posibilidad de precalentarlo, ¿no es verdad? Pero si usted incrementa R, entonces esa posibilidad se achica. Sin embargo, no deja de ser mejor con regenerador que sí, ¿no? Está claro. Ahora Sí, ingeniero. pareciera haber una contradicción, pero no es ninguna contradicción, es una consecuencia de.
las condiciones nomás, ¿no? Claro, porque uno podría pensar, bueno, ¿y por qué uno aumenta su rendimiento a medida que R crece y el otro lo disminuye? Pues, ¿no? Medio contradictorio, ¿no? Parece. Inge, Diga. en la, ¿de qué depende el valor de la relación de humedad? ¿Cómo de qué depende el valor de la relación de humedad? Usted tiene en el documento una fórmula, ¿no? A ver, léamela. W igual a qué. A ver, busquen su documento y cánteme la fórmula. Yo la sé, pero quiero que usted me la diga. Va a ser igual al kilogramo de vapor de agua sobre kilogramo de aire seco. Ya, eso es lo que indica, pero la fórmula, Presión parcial del aire seco sobre la constante de los gases perfectos, todo eso entre la diferencia de la presión menos la presión parcial del aire seco por la constante de gases perfectos del aire seco. esa es la fórmula, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí está la explicación de qué depende W. De esto y de esto. ¿Qué es P? Presión atmosférica. Es la presión total. Y P sub B es la presión de vapor. Entonces está claro, la fórmula dice de qué depende el valor que usted quiera calcular. Ese W. La persona que me hizo la pregunta, ¿está conforme? Sí, sí, ingeniero. Lo que pasa que me había confundido un tiempo por la humedad relativa, con la relación de humedad. No sé por qué Eso es la otra cosa, confundí. la humedad relativa no sé cómo, pero eso es sí. Sí, no sé cómo la llaman el documento, con qué letra está. Sí, sí, está como que igual. Esta es como la letra G, ingeniero. Este valor, sí, solamente depende de la temperatura. Esto es igual a ese valor, donde P sub B y P sub S corresponden a la misma temperatura. Ya me queda más claro, ingeniero. Gracias. Ok.
Bueno, ¿algo más? Bien, si no tienen más consultas, entonces será hasta el viernes. Examen. ¿Ok? Y una última cosita. Siga. El tiempo de explosión en el ciclo diésel, ahí en el diagrama lo había visto como una isobárica. Y en el ciclo Otto se considera como una isocórica. Sí, ¿Está señor. bien? ¿Sí? ¿Y por qué en el Otto se la considera isocórica? Porque la isobárica me quedó claro, pero la isocórica me confundió un poquito. Porque prácticamente con el pistón quieto se quema instantáneamente el combustible. Es decir, el tiempo de quemar el combustible le gana en mucho a la velocidad con la que se mueve el pistón. ¿Entiendes? Ah, sí, sí, sí. Entonces, y eso también le da la Eso limitante, por el ¿no? tipo de combustible. Es por el tipo de combustible. Ah, ya. Está bien, ingeniero. Gracias. De todas maneras, tienen que comprender que son idealizaciones que se han hecho, ¿no? Con el fin de ayudar en el análisis termodinámico. Sí, sí, ingeniero. Gracias. Ok. Bueno, los espero el viernes entonces. ¿Listo? Hola, ingeniero. Listo, Hasta ingeniero. luego. Sí, ingeniero. Listo, ingeniero. Hasta Hasta luego, luego. ingeniero. Que se mejore. Gracias. Hasta luego.